Todos los días un ser querido cumpleaños. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Todos los días un ser... Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vanilla Gift Card. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Bonita Radio aquí a las 11:04 de la mañana en Esto es lo Último. Vamos a hablar sobre el caso de la mujer que fue asesinada, ciudadana estadounidense, mujer blanca, en el área de Minneapolis ayer, en una intervención con ICE. ¿Qué ha dicho, si algo, el gobierno de Puerto Rico? ¿Y quiénes han dicho y qué sobre lo que está pasando en Minneapolis y que debe preocupar al mundo? ¿Hasta dónde está llegando la política estadounidense del presidente Donald Trump y Kristi Noem con la búsqueda y persecución de inmigrantes con estatus migratorio no definido? Vamos a hablar también de, interesantemente, una demanda que trae una organización, en este caso Popular Securities, contra un ex administrador del fondo de inversiones que interesantemente hace unas transacciones que la demanda imputa que son ilegales y ultravires porque no estaban autorizadas por el fondo de inversiones ni su junta, y que fueron a pagar hasta carros de lujo y apartamentos de este ex administrador. ¿Quién es la persona? Pero sobre todo, ¿con quién hace negocios? Que también hace negocios el gobierno de Puerto Rico del Partido Nuevo Progresista, administración Pedro Pierluisi Urrutia, y uno de los cuales es también donante de la gobernadora Jennifer González Colón. Vamos a hablar sobre eso, vamos a hablar de quiénes son los presuntos implicados y qué trae una demanda que hasta ahora el Banco Popular o Popular Securities no ha querido emitir comentarios públicos sobre este asunto. Pero nosotros lo traemos con pelos y señales porque descubrimos unas líneas interesantes en esa búsqueda de la demanda y de sus documentos, que ya es una demanda que lleva por lo menos varios meses dilucidándose en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Antes voy a ustedes, gracias por estar. Recuerden que siempre pueden donar a nuestro proyecto a través de este chat cuando estemos en vivo, y no se olviden que compartan nuestra programación, pero sobre todo nuestros videos. Vamos a hacerlos virales cada vez que podamos. Vivian López está por ahí, Carolyn Miranda, Florence Ramos, Jeremy Alvarado, Edgardo Núñez, J. Jiménez, Nereida Ramos, Ángeles, Lutías desde Winter Garden en Florida. Florida está frío, me dicen. Edwin Rivera, JGR, Mayagüez, Quillon Tree, les tengo una sorpresa hablando del área oeste, les tengo una sorpresa al final. Teresa Rodríguez, Irmita Vivaldi, Florence Camacho, Mick Bernie, Víctor López, Norberto Cancel, Bodrogo, está por ahí
Exactamente. ¿Quién más tiene apellido Yabona? Vamos a eso ya mismo, Sisipio, cógelo con calma. Estás hecho un troll de lo peor. Esos comentarios están, Dios mío, talking points de Tommy Rivera Chats. Luis Daniel Ortiz, también está por ahí Nereida Ramos, Ariel Cartagena, Rita Guzmán, Berenique, Meribé Martínez, Ileana González, Nicolasa, también está por ahí María Buzó, Heidi Ramírez, María Judith Colón, y programación sin censura, Gaminario. Nunca te voy a censurar, pero la verdad que estás del cara. Es que es tan repetitivo de la propaganda del PNP, que la verdad es que estoy a punto de ponerte un nombre, porque tengo alguna idea de quién puede ser. Pero bueno, por ahí también está Carmen Rodríguez. Saludos, Carmen. Hace tiempo no te veía por ahí, o es que realmente no te había identificado. Bueno, ustedes saben que anoche, nosotros trajimos ayer por la tarde todo lo que tiene que ver con este caso terrible de esta mujer, Renee Good, y cómo ya hay un poco más de información. Aparentemente ella es una de las observadoras legales de el proceso que se está dando en diferentes comunidades en Minneapolis para proteger desde organizaciones sin fines de lucro a aquellas personas que pueden ser susceptibles a que ICE las detenga y las persiga para sacarlas de Estados Unidos en el caso de que tengan estatus migratorio no definido. Como ven, es una mujer blanca, es una mujer que aparentemente participaba de estas organizaciones, que hace una intervención allí en el área cuando están los agentes de ICE directamente, estos dos agentes, tratando de detenerla, y hay un movimiento de su vehículo. Ella es aparentemente la única persona que está al volante, da hacia atrás, hay un intento de salir hacia el frente y hay un oficial de ICE que está del lado del chofer, del lado de ella, no directamente frente al vehículo, y le hace por lo menos un disparo que le alcanza en la cabeza. Lo que vamos a escuchar ahora son las justificaciones de Kristi Noem, la secretaria de Homeland Security, que también fueron traídas por el presidente Donald Trump. Ellos alegan que esta mujer es una terrorista, era una terrorista doméstica. Y nosotros ayer hablábamos de cómo el enemigo exterior que siempre promulgaba Estados Unidos, que se encontraba en otros países que querían hacerle daño a Estados Unidos, incluido ahora en el discurso y en esa narrativa Venezuela, México, Colombia, por el asunto del narcotráfico, según el presidente Donald Trump. Y ahora incluyen a un enemigo doméstico. Y el enemigo doméstico para Kristi Noem, para esos agentes de ICE, que siguen las instrucciones del presidente Donald Trump y de la secretaria, es toda aquella persona, independientemente de sea un ciudadano estadounidense, que apoye a inmigrantes con estatus migratorio no definido. Pero sobre todo en la perfilización de esa persona, en esa búsqueda de ese perfil, están colocando a ciudadanos estadounidenses, como finalmente resultó ser esta joven. Una joven de 37 años que tiene un hijo de 6 años, dicho por su madre, quien aparentemente también llegó a la escena. Yo quiero que ustedes escuchen a Kristi Noem, lo que dijo Kristi Noem ayer cuando le preguntaron sobre esta intervención que mató a Renee Good. What happened was our ICE officers were out in an enforcement action. They got stuck in the snow because of the adverse weather that is in Minneapolis. They were attempting to push out their vehicle, and a woman attacked them and those surrounding them and attempted to run them over and ram them with her vehicle. An officer of ours acted quickly and defensively shot to protect himself and the people around him. And my understanding is that she was hit and is deceased. Para que ustedes tengan una idea, yo creo que lo más importante de este caso va a ser cómo van a reaccionar no solamente los investigadores que hayan en relación a este asunto, también cómo van a reaccionar los tribunales a lo que
definitivamente es un asesinato en vivo, porque allí habían personas que, como siempre, participan también a pie de estas protestas cuando ICE llega a las diferentes comunidades, y tomaron el video y ubica, pero claramente, dónde estaban los oficiales y cuál fue la reacción del vehículo, obviamente de la que lo estaba conduciendo, en este caso René Good. Yo creo que eso va a ser lo más importante, que va a desmentir o a provocar en efecto lo que dice Kristi Noem, que esta mujer era una terrorista doméstica, porque estaba en el lugar donde estaban los agentes de ICE que pretendían ir a buscar precisamente a aquellas personas que tienen estatus migratorio no definido. ¿Es defensa propia? A mí se me hace bien difícil aceptar esa línea cuando nosotros vemos precisamente que esta persona está conduciendo en principio hacia atrás. Obviamente pueden haber sido los nervios, nunca lo sabremos, y después hacia el frente, pero el oficial que le dispara tiene la posibilidad de desenfundar el arma y tirarle un tiro en la cabeza, que la mató en el acto. De eso estamos hablando. Si hay un abogado que ahora quiere, de hecho, popular de Yauco, que ahora quiere entrar a Bonita Radio a despotricar y amenazarme con demandas, etcétera, que se votó estableciendo la defensa de las armas, porque finalmente él es un abogado que se anuncia en Facebook como que es un abogado que es perito en armas, etcétera, etcétera, y establece que ahí hay defensa propia. Pues miren, los tribunales van a tener que tomar determinaciones sobre eso, porque estoy segura que la familia de esta joven va a ir en contra de ICE. Pero si ustedes piensan que Kristi Noem dijo algo bárbaro desde el punto de vista de las manifestaciones que hizo ayer, increíblemente, el que fue bien, digamos, elocuente una vez más en sus intervenciones fue Donald Trump. Y Donald Trump dice que lo que está pasando o lo que pasó ayer fue precisamente lo que dice Kristi Noem, que él vio a una persona, a una ciudadana, despotricar o cuestionarle a un agente de ley y orden, que eso no es lo que él quiere ver. Y en ese sentido, nosotros estamos viendo, como vamos a escuchar ahora, la única persona que he escuchado manifestándose sobre esto, y la voy a traer, María de Lourdes Santiago, la senadora independentista, diciendo por qué es preocupante que el Estado esté asumiendo este nivel de violencia contra la ciudadanía. Porque es que está en boca de Donald Trump llamar terrorista doméstica a una ciudadana que está ejerciendo su derecho a la libertad de expresión, oponiéndose y haciendo de observadora legal en medio de una protesta contra la intervención de ICE en Minneapolis. Realmente estamos hablando del Estado tomando decisiones, ejecutando a sus ciudadanos en medio de expresiones de libertad de expresión, valga la redundancia. Y ahí es que yo creo que debe estar la discusión hoy de este asunto. Y voy a colocar, no lo iba a traer en video, antes de colocar el video de María de Lourdes Santiago, quiero decir algo que me parece importante. Lo que está pasando en Nueva York desde anoche es precisamente la discusión en la calle, la protesta de los neoyorquinos con relación a lo que pasó en Minneapolis más temprano. Y si se van a unir todos los ciudadanos y ciudadanas que están indignados por esta situación, yo auguro muchas protestas en Nueva York, pero muchas protestas en cualquier parte de Estados Unidos, porque aparentemente no fue el único lugar donde protestaron
Y de hecho, en Nueva York hubo una protesta que en esta misma protesta que llegó a tener un templete y varias organizaciones se manifestaron, representantes de ella. Y este hombre llamó la atención de que ICE no era bienvenido a Nueva York, Christie no es mucho menos, y que hoy a las 9 de la mañana, que debe estar allí en sitio ahora mismo, iba a haber una protesta precisamente por lo que pasó en Minneapolis. Si esta va a ser la respuesta de las comunidades, habrá que verlo. Pero no parece que en Estados Unidos se esté viviendo bien tranquilamente porque Donald Trump es el presidente y está haciendo lo que está haciendo contra los migrantes. Y a mí me parece que si aquí no hemos puesto oído en tierra en muchos lugares de Puerto Rico, porque el periodismo independiente lo está haciendo, por lo menos Bonita Radio lo está haciendo desde que hay un nivel de persecución oficialista de parte del gobierno de Donald Trump contra los inmigrantes. Si no se han escandalizado porque la invasión a Venezuela salió de Puerto Rico y lo que eso supone para Puerto Rico, pues yo realmente creo que aquí la gente está viviendo bien enajenada. Y ni hablar del gobierno de Puerto Rico, que de lo único que está pendiente Jennifer González, es decir, en radio tradicional, que a ella le encanta su marido y que no sabía que la envidiaban tanto por tener un marido tan bonito. Realmente yo escucho las palabras de Jennifer González en Media Tour y es inconcebible que tengamos una gobernadora en este país que se exprese de la manera que se expresa en el momento en que abraza la invasión a Venezuela y abraza que por lo menos 2,000 efectivos estadounidenses se vengan a adiestrar aquí para ir a atacar a países latinoamericanos. Eso supone riesgo para la población puertorriqueña y nadie está hablando de eso. Y yo quiero que ustedes escuchen lo que tuvo que decir María de Lourdes Santiago en aparentemente una intervención al llegar al Capitolio en su carro, donde también está diciendo que hoy va a haber una vista de 3 nominados por la gobernadora, uno de ellos Pritz, que como ustedes saben ha tenido por lo menos 2 directores en el año y un mes que lleva la gobernadora, en menos de un año, perdón, que la gobernadora lleva juramentada como gobernadora desde que ganó en el 2024. También van a confirmar o a denegar la confirmación del nombramiento del secretario del DACO, que es un nombramiento difícil desde el punto de vista de la aceptación de la gobernadora, porque sabemos que de ahí sale Catherine Rodríguez Erazo, que ahora está tratando con unos buenos elementos mediáticos de la propaganda, interesantemente del Partido Popular, que le están haciendo la cancha para colocarla como candidata en el 2028. Yo realmente creo que los populares, los peores enemigos de los populares son los populares. Y todo sea por ganar adeptos y ganar likes. Pero ahí están. Y ese yo creo que es el nombramiento más difícil. El de agricultura, no sé si van a hacer su trabajo. En agricultura yo creo que Irving Rodríguez tiene mucho que contestar con relación a las decisiones que tomó la Autoridad de Tierras cuando era director ejecutivo, incluido el caso de la intervención indebida del que fuera secretario del Departamento de Agricultura, que fue un descubrimiento que hicimos a través de una investigación que realizáramos sobre los negocios de Ramón González Beiró cuando era secretario, que tenía interés en terrenos que alquilaba la Autoridad de Tierra. Vamos a lo que dijo María de Lourdes Santiago sobre esa sesión, la primera sesión del 2026 en la legislatura, en el Senado, pero sobre todo con relación a lo que dijo del caso de René Good. Mucho trabajo aquí en el Capitolio. Tenemos la vista de confirmación para 3 nominados al Departamento de Agricultura, a DACO y a PRITS, que es la oficina que determina qué contratos de tecnología otorga el gobierno. Pero además de eso, me parece importante hablar de un tema que apenas está aquí en las noticias locales y creo que es algo tremendamente grave y que de alguna manera nos toca, y me refiero al asesinato de René Good en la ciudad de Minneapolis a manos de ICE.
habrán visto el video, es una escena de horror. Como esta mujer que se encontraba aparentemente como parte de un equipo de observación legal de una intervención de ICE, es atacada, es baleada al interior de su carro, luego no permite ni que llegue asistencia médica. Es una escena terrible y me parece que es parte de esa agenda de generar hostilidades, violencia, de atacar con toda la fuerza, en este caso un abuso de fuerza incuestionable, a las y los estadounidenses que se atrevan a oponerse a este tipo de política de la que nosotros ya hemos visto algo en Puerto Rico. Aquí ya ha habido incidentes violentos, uno de ellos también capturado en video, y creo que no podemos desligarnos de lo que eso representa como parte de esa cultura política fascista de MAGA y de sus aliados, de utilizar las fuerzas del Estado de una manera arbitraria, violenta, desproporcionada. En el caso de Minnesota, no sé si saben, allá tenemos una comunidad puertorriqueña que en los últimos años se ha estado involucrando muchísimo en el quehacer público. Tenemos, por ejemplo, a la representante María Isa Pérez Vega, que está haciendo un trabajo extraordinario con las comunidades migrantes y con la preservación de la cultura puertorriqueña y latinoamericana en las familias que residen allí. Y para ellos y para ellas ha sido un golpe terrible este asesinato que de nuevo pone en evidencia lo peor de lo que es capaz el Estado, utilizando como pretexto políticas migratorias, pero en realidad queriendo hacer presente, palpable, de la manera más dura, de la manera más violenta, esa capacidad de dominio que no debe tener cabida en un país que se precie de ser democrático. Para las comunidades que lamentan hoy esta pérdida, nuestra solidaridad, y de nuevo aquí en Puerto Rico tener claro qué es lo que eso representa para nosotros también como posesión de los Estados Unidos. Bueno, yo creo que María de Lourdes Santiago dice lo que hemos tratado de traer de alguna manera, y es hasta dónde va a continuar aceptando el sistema estadounidense, los ciudadanos, lo que está ocurriendo en un país donde a todas luces se están asesinando personas por parte del Estado. Por un lado, y por otro lado, me pareció también importante destacar que en Minnesota hay una comunidad de puertorriqueños que también está susceptible a los operativos de ICE en ese estado. Que en Minneapolis hay una representante legislativa que es puertorriqueña. Y sabemos que en Minnesota esa comunidad de puertorriqueños se ha gestionado después de las últimas inmigraciones que ha habido, que es lo mismo que ocurre en Texas, después de los huracanes Irma y María y la crisis económica que vive Puerto Rico. Traer eso de parte de María de Lourdes Santiago me parece importante porque está trayendo no solamente la susceptibilidad de la comunidad nuestra, esa diáspora que se organiza allí en el área de Minnesota, sino también el trabajo que están haciendo para visibilizar lo que está pasando en sus comunidades. Creo que es uno de los puntos importantes en un momento en que no solamente Estados Unidos, el mundo requiere que los que se gobiernan, los que están siendo gobernados por políticos corruptos, por gobiernos corruptos, por gobiernos abusadores, por gobiernos de derecha, están reorganizando sus fuerzas y proponiendo que hay que estar en la calle defendiendo a la comunidad. Y eso fue exactamente lo que hizo esta mujer de 37 años. Y encontró la muerte por parte del Estado. No fue una bala perdida, no fue una agresión de parte de las personas que estaban allí contestándole y gritándole improperios o ejerciendo su derecho a la libertad de expresión, gritándole lo que quieran a ICE. Fue una bala del Estado que la dirigió el agresor a esa persona que está conduciendo ese vehículo. Y es importante destacar, como dice Florence, que a este
agente ya lo enviaron de vacaciones, que lo trataron de enviar al médico para decir que el carro le había dado, pero es que se ve claramente en el video. El video es su peor evidencia de que el carro no lo toca, que él no estaba de frente al carro, él estaba de lado. Por eso la bala no entra directo frontal al carro, entra de lado en una esquina. Y es exactamente por qué llega hasta la cabeza de esta mujer. No es de frente, no fue así, fue así, porque estaba de lado. La evidencia pericial en su día, ya lo veremos, qué hace el FBI, porque supuestamente hay una investigación, y el propio Tim Walz, gobernador de Minnesota, dijo que iban a investigar, iban a hacer una investigación y van a llegar hasta las últimas consecuencias para destacar si en efecto allí lo que hubo fue una ejecución de parte del Estado. Lo que se conoce como una ejecución extrajudicial. Y así regresamos a Puerto Rico para decirles que me llama poderosamente la atención que empiece hoy la sesión y Tomás Rivera Schatz no haya sido más vocal con relación a lo que va a pasar en esa sesión. Porque él había amenazado entre PNP y Tevea cuando la gobernadora sacó a Valery Rodríguez Erazo, que estaba esperando hoy la sesión para abrir las vistas de nombramiento, y en esa vista de nombramiento pasar juicio sobre el secretario del DACO, que ustedes saben es el que era secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Irán Torres Montalvo. Me parece interesante el silencio, porque es que estos son los silencios que nosotros nunca sabremos cuáles son las negociaciones que se dan entre Tomás Rivera Schatz y la gobernadora Jennifer González Colón. Pero en un momento dado negocian y no se escucha la gritería, la estridencia con que le hablaba en un momento dado a Jennifer González Colón, Tomás Rivera Schatz. Nosotros no sabemos qué pase hoy, veremos más tarde si tenemos información, hacemos un programa a las 5 y traemos lo que veamos. Pero hay que estar pendiente, porque también lo escuché en una intervención a Tomás Rivera Schatz que tuvo con periodistas en el Capitolio, decir que la gobernadora había nombrado asesora suya a la ex nominada al Departamento de Justicia, Janet Parra, porque ella sabía que no iba a ser confirmada si la nominaba a algún puesto en el gabinete. Interesante. Siempre dejando caer Tomás Rivera Schatz que allí quien manda es él. Y que aquellos son sus meninos. Aquellos son sus enanos. Y que el líder de la ganga es él. Esas son las palabras de Tomás Rivera Schatz. Veremos qué pasa hoy en el Senado. Pero hay una demanda que, además de lo interesante desde el punto de vista de cómo la gente puede asumir sus trabajos, que en un momento dado ese tipo de trabajo se convierte en un trabajo millonario porque son personas especialistas en el manejo y administración de fondos. En este caso de Popular Security, se convierten en esos personajes que pasan a la historia pública como aquellos que están identificados como quienes mal utilizaron el poder que le da ese tipo de posición para hacer movimientos de dinero, en este caso de Popular Security, que era el fondo que manejaba el que está identificado en una demanda como Giancarlo Piovanetti Vázquez, que es el que tenía una empresa que precisamente se organizaba como Link Advisory Group y manejaba todo lo que tuviera que ver con el fondo de Popular Security. Esta demanda es interesante, como digo, desde el punto de vista de ver cómo
las personas pueden llegar a hacer lo que aparentemente, según la propia demanda, dice que Giancarlo Piovanetti dijo que había hecho, sin consultar con la junta de directores del fondo, haber movido dinero de una cuenta, de esa cuenta del fondo, a una entidad que también está identificada como la que se creó para mover ese dinero. Y lo más interesante de toda la historia que voy a compartir con ustedes, a base del análisis y de la lectura que hice de esa demanda, es que hay lo que nosotros llamamos la identificación de hechos que la demanda establece que fueron las razones por las cuales se desviaron fondos para comprar X o Y de una de las personas que también está demandada, Carla Michelle López Arroyo, que es la esposa de Giancarlo Piovanetti, carros y también supuestamente bienes para la madre de este joven, porque no creo que tenga más de 45 años, que dejó de ser, o por lo menos ya la SEC tomó decisión, el Security Exchange Commission y su pata criminal, bueno, de investigación, no criminal, perdón, hace investigaciones criminales, pero esta entiendo que no es todavía una investigación criminal. La FINRA, que es los que emiten las certificaciones que pueden dar o no posibilidad a este tipo de profesional de manejar fondos de capital. Esa decisión de FINRA se tomó en marzo del 2025. Es decir, que desde marzo del 25 este joven no puede representar fondos a través de su empresa porque le quitaron esa certificación. Y sabemos que la SEC es el organismo gubernamental que maneja todo lo que tiene que ver con este tipo de fondos, etc. ¿Cuáles son las alegaciones puntualmente que se le hacen, por ejemplo, a este joven y su esposa, específicamente cuando habla del desvío del dinero? Tengo que decir que es importante también, antes de ir al nitty-gritty de qué es lo que está alegando esta demanda, hay ley contra el crimen organizado y lavado de dinero, enriquecimiento injusto, esas son las alegaciones legales, daños y perjuicios, sentencia de invalidez, cobro de dinero y cobro de lo indebido y restitución. Le están pidiendo una restitución de por lo menos 3.6 millones de dólares, que es el dinero que de los 11 millones que desvió, o más bien de los 15 millones que desvió, hay 3.6 que fueron a beneficiar directamente a Piovanetti y al resto de los demandados. Como les dije, ahí está la esposa, que me pareció bien interesante que Carla Michelle López Arroyo haya dicho que ella no tiene nada que ver con esa demanda porque ella está casada por capitulaciones. Ojo con eso, Carla Michelle. Sus abogados sabrán. Pero esa no está tan clara. Yo voy a ir a las alegaciones primero, que van directamente al asunto de cómo esto se gestionó. Dice la demanda en su artículo 54 que los actos de Piovanetti y de López Arroyo son un patrón que incluye apropiación ilegal y fraudulenta de 350,000 pertenecientes al fondo, a Popular Security Fund, el 6 de junio del 24, que se apropiaron de dichos fondos para adquirir una tarjeta prepagada que garantiza el acceso, esto está del cara, a ver a vuelos charter en aviones privados por una cantidad determinada de horas.
Es decir, que compraron esa tarjeta preparada para poder acceder a vuelos charter. Es decir, llamo al de la compañía y voy para que me lleve a X o Y sitio. La transacción tampoco fue guardada en relación alguna con el fondo, sus negocios, sus clientes ni sus asuntos oficiales. Es decir, que él era un empleado del fondo, administraba, él era el ex administrador de Popular Security, y eso no pasó por ninguna autorización, ni tampoco fue un trabajo realizado como parte de esos trabajos que hacía como empleado del fondo. Así es que no había manera de justificarlo. Bien interesante que ninguna de estas transacciones pasó por la junta de directores del fondo, porque siempre cuando hay movimiento de dinero en este tipo de negocio, se da con la aprobación o no de la junta, que es la responsable finalmente. No se dio según la alegación de la demanda. Entre las cosas que compró, porque recuerden que la aplicación o la alegación, de la demanda es de que utilizó esos 3.6 millones de dólares para beneficio propio de él, de su esposa, de amigos. En el amigo es que está el contratista y donante de Jennifer González, y de la madre de él, que es una de las responsables de uno de los negocios que también a través de ese negocio se desviaron fondos. El desembolso de $85,000 a favor de la codemandada Lynn Advisory, una de sus corporaciones, cuyos únicos miembros son Piovanetti y su esposa. El 17 de junio, Piovanetti realizó otro desembolso a favor de dicha entidad por $100,000. Otros $115,000 a favor de la codemandada New Advisory. Esa es otra empresa de ambos, cuyos únicos accionistas son Piovanetti y la codemandada Nelly Vázquez Merced, madre de Piovanetti. Además, realizó otros 2 desembolsos adicionales a favor de dicha entidad, $100,000 en mayo del 24, $25,000 el 1 de junio del 24. Hay transferencias por $1,880,000 y $455,000 para la adquisición de 2 opciones para la compra de apartamentos fuera de Puerto Rico, las cuales por información o creencia Piovanetti registró a nombre de New Advisory. O sea, que haya apartamentos fuera de Puerto Rico se presume que es en Miami. Pero hay más. Además de eso, descansando en los acuerdos que había firmado presuntamente a nombre de Popular, del Fondo de Popular, Piovanetti inició un patrón de actos con el objetivo de defraudar al fondo mediante el desembolso no autorizado y apropiación ilegal de la mayoría de los $15 millones. En particular, el 6 de mayo del 24 y el 1 de julio del 24, de manera fraudulenta, ultravires e ilegal desembolsó $11 millones de los fondos depositados a la cuenta de depósito mediante transferencias y transacciones que no guardaban relación alguna con la inversión. Esto es decir, otra corporación de nombre Gift Green. Como parte de dicho esquema, se apropiaron fraudulentamente para el beneficio de familiares asociados y allegados los 3.6 millones en esa cuenta de depósito que supuestamente se llamaba cuenta a restituir, o le llaman en la demanda porque es lo que ellos alegan que se apropió para sí. Gente, lo menos que se compró aquí, según esta demanda, además de los vuelos charter, además de las opciones de los 2 apartamentos fuera de Puerto Rico. Y digo Miami porque hay una alegación que tiene que ver con una corporación de Miami que también supuestamente es de una amiga de Giancarlo Piovanetti. Lo menos que se compró, según estas alegaciones, fue un vehículo Cayenne Porsche del 2024 Coupé para la esposa
de Piovanetti, por lo cual se sacaron $137,000 de este fondo. Cuando usted lee todas las alegaciones, obviamente, además de que le están imputando que era ilegal lo que hizo, utilizar el fondo para abrir otra cuenta en GiftGreen, poner allí los 15 millones sin autorización supuestamente de la Junta, ni que era parte de su trabajo como administrador del fondo. Son los 3.6 millones que utilizó para sí. E identifican, además de lo que ya he dicho, que son los lujos de el vehículo, de los vuelos charter y las 2 opciones de compra, identifican unas corporaciones o una corporación que fue a apoyar el esfuerzo de Piovanetti haciendo negocios, supuestamente, con una persona que es un amigo suyo. Cuando una ve las transacciones, da los nombres de New Advisory, de Link Advisory, que son las corporaciones de las cuales él también participa, en una con su esposa y en una con su madre. Pero hay una tercera corporación que viene a ser una transacción para lo cual él sacó $1 millón porque iba a ser parte de ese negocio. Y aquí es el descubrimiento interesante que hacemos cuando buscamos de quién es Caixa. Caixa, así, con doble S y 2 LLC, es una de 6 corporaciones que tiene Casia, que tiene Fernando Yabona Torres. Y Fernando Yabona Torres abrió corporaciones a nombre de Casia. La primera, Casia LLC, en el 13 de julio del 2022. Casia LLC, que es la que está nombrada en esta demanda. Esa Casia de Fernando Yabona Torres es una corporación del 2022, del 13 de julio del 2022. Un año después que llegara a la gobernación Pedro Pierluisi. Vamos a empezar con Casia, para ir desmenuzando quién es Fernando Yabona Torres a la vida del Partido Nuevo Progresista de Pedro Pierluisi y de Jennifer González Colón. El 13 de julio del 2022 creó la corporación. 6 meses más tarde, en el 2023, Casia tenía contratos. Fernando Yabona Torres tenía contratos como corporación con Manuel Sidre en el banco, en el Departamento de Desarrollo Económico, por $1.7 millones. 1.7 millones de dólares. No son 300 ni 40 mil pesos. No. 1.7 millones de dólares. 6 meses más tarde, y les voy a decir específicamente el cuánto más tarde. En efecto, un poquito más. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, mayo. 8 meses más tarde, Casia tenía un contrato de 1.7 con Manuel Sidre. De $125,000 con la AFAF. Y el 10 de octubre con la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas. Como sabemos, el que fuera secretario del Departamento de Estado, Omar Marrero, secretario del Departamento de Estado y también director ejecutivo de AFAF. Esos son los contratos que tiene Casia, que es la corporación que está alegando esta demanda, que Fernando Yabona Torres recibió $1 millón para
inversión de su socio y amigo Giancarlo Piovanetti. Y esa transacción se está imputando como ilegal y el dinero no aparece. 3.6 millones de dólares. Es bien importante establecer que esta demanda se radica y llega al tribunal en diciembre del 25, después que haya habido no solamente el despido de Giancarlo Piovanetti del banco de Popular Security y que el banco reportara esta transacción a la FINRA y a las divisiones que tienen que ver con la investigación criminal de este asunto. Después de todo eso, se reunieron con Giancarlo Piovanetti y alega la demanda que aceptó que hizo todo ilegalmente, que estas transacciones no estaban aprobadas para él haberlas hecho. Se le pidió el dinero, pero no han entregado el dinero, así es por eso van al tribunal, antes de que venza obviamente el término, para pedirle al tribunal que ordene la restitución del dinero, además de probar todas las demás alegaciones, porque están alegando crimen organizado, etc. Así es que tenemos una demanda que trae a Casia, que es un contratista de la administración Pedro Pierluisi, entre mayo, octubre y diciembre del 2023 y 2024. Los contratos llegaron hasta el 2024. En este momento Casia no tiene contratos con el gobierno de Puerto Rico. Pero interesantemente, en septiembre del 2024, Casia sí le dio dinero a Jennifer González. Y le dio dinero a Jennifer González, Casia, realmente su presidente, Yabona Torres, $3,000. Hay que decirlo porque está precisamente traído en la oficina del Contralor y a mí me parece que es noticia. Estamos hablando de un contratista que se pegó con por lo menos 1.4 millones de dólares cuando tuvo contratos con el gobierno de Puerto Rico, a pesar de que no tenía Yabona Torres ni siquiera un año con una corporación y ya le estaban dando un contrato de 1.7 millones de dólares a los 8 meses. En septiembre del 24, después que Jennifer González se convirtió obviamente en la candidata del Partido Nuevo Progresista, Yabona Torres le dio $3,000 a Jennifer González. Esa es la evidencia documental. Pero para cuadrar lo que es Fernando Yabona Torres al Partido Nuevo Progresista, Fernando Yabona Torres, aquí con la camisa azul, y el que entonces fuera presidente de WIPR, lo nombró el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, a sentarse en la junta de WIPR. Por eso está en esta foto, porque supuestamente era en ese entonces vicepresidente de la junta. Así de conectado está Fernando Yabona Torres. Y esta demanda, a mí lo que me deja el sabor cuando hago toda la investigación, hay una parte que no voy a traer todavía porque no la tengo clara. Tan pronto la tenga clara, la traigo. Hice una llamada precisamente a la Fortaleza, a una de las oficiales de prensa, para que me confirmaran en efecto de quién es una de las corporaciones que es la agente residente de esa corporación de Giancarlo Piovanetti y de su madre. Está listada en el Departamento de Estado con una corporación que es la que funge como agente residente. Y yo quiero que me confirmen si es de una persona allegada a la Fortaleza, empleada pública de la Fortaleza. Vamos a ver si me dan la información, porque fue como un poquito difícil que entendieran por qué estaba llamando para que me dieran la información. Pero sabemos que se está haciendo bien difícil conseguir que los oficiales de Relaciones Públicas y Prensa del gobierno de Puerto Rico entiendan que son funcionarios públicos y que su función es proveer la información pública que se le está solicitando. Pero bueno,
Ese extremo lo dejamos para luego. Ahora, lo más importante para mí de todo esto es cómo ubicar otra vez a una persona contratista del gobierno de Puerto Rico con una imputación tan seria de parte de un demandante como Popular Security, de que en efecto cogió $1 millón o esta persona le transfirió $1 millón para su negocio. Y es el mismo que tiene contratos con el gobierno de Puerto Rico a pesar de que no lleva 8 meses y por su facha, perdónenme, por su perfil, yo no creo que ese joven tenga más de 35 años. No lo creo. Pero Fernando Yabona Torres es esa persona, Casia. Y si ustedes creen que Casia se quedó ahí en Casia LLC, no. Casia creó, o Fernando Yabona Torres creó, en julio, el 3 de julio del 24, Casia Films. El 16 de julio del 24, Casia Entertainment y Casia Agency. El 8 de julio, Casia Studios. Y el 23 de julio, Casia Holdings. Entonces, la imputación o la alegación de la demanda es precisamente que el $1 millón que le estaba dando en esa transferencia que alega el banco es ilegal, o Popular Securities es ilegal. Ese $1 millón era para hacerse socio de los negocios de Casia. Interesantemente, en el 24, Casia creó, Fernando Yabona Torres, 5 corporaciones. Ahí está. Esa es la información. Los otros extremos que todavía no he terminado, veremos si los podemos traer. Pero me parece que es una demanda que va a dejar mucho. Hay muchos procedimientos judiciales hoy que van a abrir cajas de Pandora. Entre ellos, 2 asuntos que tienen que ver con contratos con el gobierno de Puerto Rico. El asunto del escaneo de los furgones en puertos y todo lo que tiene que ver con cómo ese contrato está vinculado precisamente Politank por ser uno de los cabilderos de una de las corporaciones que perdió el contrato con la autoridad de puerto. Ese y otro esfuerzo que tiene que ver con contratos con el Departamento de Corrección y Rehabilitación. Va a ser bien interesante cómo esto se va a descubrir por parte de esos procedimientos judiciales que están allí. Así las cosas, nos fuimos, gracias por estar. Ojo, el segundo o tercero es todo lo que tiene que ver con Luma y la demanda del gobierno contra Luma para que se vayan. Eso también puede abrir una caja de Pandora que de hecho se lo llevó Santa Claus o los Reyes Magos al SAR de la Autoridad de Energía Eléctrica, al SAR de Energía. No se sabe nada de Josué Colón después que lo pusimos públicamente y lo expusimos con sus palabras en aquella aprobación de los contratos, de la carta que le dio posibilidad a Luma de extender su contrato con el gobierno de Puerto Rico. Seguimos. Gracias por estar. Recuerden, pueden apoyar nuestro esfuerzo a través de PayPal, tarjetas de crédito en bonitasradio.net, fundacionperiodismo21.com, siempre a través de PayPal y tarjetas de crédito. También en Bonitas Radio ATH Móvil y Periodismo 21 ATH Móvil. Por ahí viene Rodrigo Otero Goico con su más de una milla almuerzo deportivo. Buen provecho y nos vemos a las 5 en otro ¿Qué palo es noticia? Este programa fue traído a ustedes por Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonita Radio o a Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.